nos resta hablar un poquito de lo que es la datación absoluta. Entonces, la datación absoluta empieza con el descubrimiento de la radiactividad por estas tres personas, ¿cierto? Él es Henry Becquerel, Marie Curie y su esposo Pierre Curie. Pues yo estuve mirando algo de historia, a ver si tengo por aquí el apuntador. Estoy mirando algo de historia y pues este señor, en términos generales, se podría decir que se dio cuenta del fenómeno, pero no pudo explicarlo, ¿sí? Esa explicación se le debe más a esta pareja, a ellos dos. Em, no sé, personalmente yo creería que debería tener más relevancia Marie Curie, que fue la persona que explicó por qué se daba ese fenómeno y normalmente lo que uno encuentra cuando hace una búsqueda, pues a la primera persona que encuentra es a este señor. Pero bueno, pues yo no soy nadie para querer cambiar eso. Sin embargo, pues personalmente creería que la que tiene el mayor mérito o los que tienen mayor mérito son ellos dos. Entonces, la radiactividad, claramente esto va para personas de otras carreras que tal vez estén un poquito oxidadas en el tema de radiactividad, porque esto realmente es bastante básico y va dirigido para esas personas, ¿listo? Entonces recuerden que la radiactividad es una propiedad del núcleo atómico. Es un núcleo, esa reactividad se da cuando un núcleo es inestable, por lo tanto tienen que empezar a ocurrir ciertos fenómenos dentro del núcleo para que ese núcleo o la idea del núcleo es estabilizarse a partir de emisión de, digamos, de cosas a este nivel. Entonces, en esa radiación pueden intervenir haces de partículas con núcleos de átomos de helio ionizados, es decir, que no tienen electrones girando en órbitas, solo el núcleo del helio, a eso se refiere los ionizados. Esos núcleos de helio los vamos a llamar partículas alfa y la emisión de electrones, quiero ser claro en eso, no son electrones de las órbitas, sino son electrones que provienen del núcleo. La emisión de electrones del núcleo se denomina emisión de partículas beta. También puede haber emisión de ondas electromagnéticas de alta energía, como son los rayos gamma. Entonces aquí tenemos un modelo muy sencillo de lo que es un átomo. Tenemos por aquí los electrones que están en sus orbitales. Y tenemos aquí el núcleo. El núcleo está compuesto ¿de qué? Está compuesto de protones y está compuesto de neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga neutra y los electrones pues claramente tienen carga negativa. El elemento químico como tal, o sea, lo que nos hace ver a nosotros si un átomo es de oro o si es de helio o si es de hidrógeno o si es de hierro, es la cantidad de protones que hay en el núcleo. ¿Sí? 1, 2, 100. Eso es lo que va a definir a qué elemento pertenece ese átomo que yo estoy mirando, a la cantidad de protones. Sin embargo, la cantidad de neutrones sí puede variar en el mismo elemento. Cuando tenemos esas variaciones de neutrones, bueno, antes de eso, hablemos un poquito de masa. ¿Qué es lo que le da la masa al átomo? Principalmente se lo va a dar los protones y los neutrones, ya que la masa de los electrones es muy pequeñita y podría a este nivel no considerarse. ¿Sí? Entonces lo que vamos a considerar solamente es la masa de los protones y de los neutrones. Ya les había dicho que lo que define qué elemento es el que yo tengo aquí es la cantidad de protones. ¿Ok? Pero la cantidad de neutrones puede variar sin que varíe el elemento que estoy considerando. Es decir, puedo tener diferente cantidad de neutrones en un átomo de uranio y seguirá siendo uranio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que varía con el cambio de la cantidad de neutrones? Lo que cambia es la masa. Al cambiar la masa, entonces estamos hablando de diferentes isótopos del mismo elemento.
¿sí? Eso es, entonces, el número atómico, el que yo encuentro en la tabla, se refiere al número de protones que hay en el núcleo. Y la diferencia en masa de un mismo elemento, que puedo encontrarlo con diferentes masas, 3, 2, 4, esos serán los isótopos de ese elemento, ¿sí? Entonces, para hacer un ejercicio rápido, rapidito, por favor busquen ahí, ¿qué elemento sería este que tiene 29 protones? Me contestan lo más rápido que puedan. El cobre. Exacto. Sí, es el cobre. ¿Alguien no entendió lo que acaba de explicar? ¿Por qué es cobre? Listo. Entonces, aquí vamos a explicar un poco de lo que serían las emisiones. Tenemos por aquí entonces un núcleo padre. Vamos a definir en el decaimiento radiactivo, vamos a definir dos núcleos principalmente, ¿sí? El núcleo padre, que es el inestable, y el núcleo hijo, que sería al que decae para volverse estable. Ese sería el núcleo hijo, el que se genera a partir del núcleo inestable, ¿sí? Perdón, que empezó a emitir partículas. Entonces, por aquí nos están explicando que un neutrón tiene una carga neutra, pero esa carga neutra la entendemos mejor como una carga positiva más una carga negativa, que obviamente al hacer la suma tendríamos una carga neutra. Y tenemos protones que son los azulitos, que tienen carga positiva. Esta es la emisión alfa y como les decía, es la emisión de un núcleo de helio. Tenemos dos neutrones y dos protones. ¿Qué le ocurre al átomo cuando ocurre esta emisión? Primero que todo, que el número atómico disminuye en 2. ¿Y por qué el número atómico disminuye en 2? Porque acaban de salir dos protones del núcleo, ¿sí? Por lo tanto, del total de protones, acaban de salir 2, disminuye el número atómico en 2, por lo tanto tenemos un cambio del elemento. El núcleo inestable decae a otro núcleo, bueno, a un núcleo de otro elemento. Pero, ¿qué le pasa a la masa atómica? Disminuye en 4, porque hemos perdido dos protones y dos neutrones, ¿sí? Entonces también se ve afectada la masa atómica. ¿Qué tenemos por aquí en la emisión beta? Nuevamente, un núcleo padre inestable y un núcleo hijo. En este caso, lo que tenemos es una emisión de un electrón, por lo tanto, un neutrón perdió esta carga negativa que se ve allí, por lo tanto quedó dentro del núcleo una carga positiva que antes no había y salió un electrón, ¿sí? ¿Qué le pasa al núcleo, hijo? Primero que todo, que el número atómico aumenta en 1, porque antes teníamos un neutrón, al perder ese electrón, entonces ese neutrón se vuelve un protón y por lo tanto, pues hay un aumento en el número atómico, nuevamente cambia el elemento. Ya tenemos un elemento con un número atómico eh, superior en una unidad. La masa atómica no sufre cambios porque, como les decía, pues el electrón tiene una masa despreciable. Y por último, la captura electrónica tiene que ver con que el núcleo es bombardeado por un electrón, o sea, llega un electrón del exterior y afecta un protón. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el protón positivo, el electrón llega, se une de alguna manera con el electrón y el protón se unen y generan un neutrón, ¿sí? Entonces nuevamente aquí está el núcleo inestable y se estabiliza con esa absorción de alguna manera de ese electrón que llegó del exterior. ¿Qué le pasa a ese núcleo? Pues que el número atómico disminuye en 1. ¿Por qué? Porque tenía un protón aquí y al volverse ese protón un neutrón, pues ya no tengo ese protón dentro del núcleo, por lo tanto el número atómico se ve reducido en 1. La masa atómica nuevamente no sufre cambios. En este caso, vemos cómo es el decaimiento de un átomo de uranio 238. 238 se refiere a un isótopo, uranio 238. Ese núcleo es inestable, entonces decae a torio 234, decae con una emisión alfa,
¿sí? Entonces pueden haber muchos decaimientos para que un núcleo estable llegue al fin a un núcleo inestable llegue al fin a un núcleo estable, si se dan cuenta, y puede pasar por varios, se puede volver varios elementos antes de llegar a su estado estable. Entonces, paso a torio con una emisión alfa. Miren el número atómico, por ejemplo, por acá, que en términos generales empieza a disminuir, por aquí está 92 y llegamos a 82, pero hay unos escalones en donde el número atómico sube, ¿sí? Vean, entonces, por ejemplo, ustedes que la emisión alfa disminuye el número atómico, la emisión beta lo aumenta, ¿sí? Aquí nuevamente emisiones alfa disminuyen el número atómico. Aquí otra vez emisiones beta que aumentan el número atómico, disminución, aumento, disminución. Entonces pasamos de un átomo de uranio 238 al final a un átomo de plomo 206, si mal no veo ahí, pero pues no es un paso tan directo como lo que podríamos ver acá, sino que pueden haber un escalamiento allí de emisiones que vuelven ese átomo primero varios elementos antes de llegar al elemento en donde es estable y al isótopo que es estable. Entonces, claro, ese tipo de comportamiento hacen que se pueda utilizar ese principio para datar las rocas de manera absoluta. En las rocas sedimentarias es muy complicado y normalmente lo que se utiliza es hacer esas dataciones radiactivas sobre láminas por ejemplo, de ceniza volcánica. Perdón, tengo una pregunta. Dígame. Eh, Respecto a los tipos de emisión, de tipos de decaimiento, no sé, no me quedó claro cómo se puede presentar cada una de ellas. O sea, se genera espontáneamente o se obliga a que suceda eso. Esa parte no me quedó clara. Sí, existen los dos tipos. Lo que vio este señor y lo que estudiaron Mari y Pierre fue un decaimiento pues que no es, ¿cómo decirlo? Pues es natural el decaimiento, ¿sí? Es espontáneo, eso sí, es espontáneo. Esto fue lo que descubrió él y lo que estudiaron ellos dos. Bien interesante porque la hija de ellos dos, de Marie y Pierre, pues ella descubrió que también se puede tener un átomo estable y a partir de tal vez este tipo de cosas, y ojalá si alguien conoce mejor del tema nos ayude aquí, pero si uno le ponía un átomo inestable al lado de un átomo estable, podía inestabilizarlo artificialmente. Entonces existe que puede ser artificial el decaimiento o puede ser natural. La hija de Pierre y de Marie incluso ganó el premio Nobel por ese descubrimiento de que podría ser también artificial. Puede ser, sí, puede ser artificial. Si yo pongo al lado de un elemento estable, uno inestable, también puedo generar que empiece a haber decaimiento radiactivo. Entonces, pues claro, las rocas sedimentarias, como les decíamos, están compuestas de pequeñas partículas que vienen de otras rocas que se generaron en el pasado geológico que se desintegraron y por último llegaron aquí. Por lo tanto, si yo cojo cualquiera de esos cristales, de esos componentes de esa roca, pues lo que espero es que esos componentes sean más antiguos. Por lo tanto, yo no puedo datar una roca sedimentaria utilizando sus componentes internos porque ya de por sí están sujetos a que vienen de otro lado. Por lo tanto, lo que se utiliza en este tipo de casos es la datación de cenizas volcánicas, porque pues eso sí podíamos garantizar que es
material nuevo, entre comillas, por llamarlo de una manera, es material nuevo y que las relaciones de isótopos en su interior, pues eso sí me va a poder dar la edad de esa capa. A partir de las edades de estas capas de ceniza, pues yo ya puedo darle una edad a toda la roca, a todas las rocas que están allí. Pero ¿por qué no sirve utilizar el decaimiento radiactivo? No sirve porque la velocidad a la que se da la desintegración no depende de las condiciones externas, no depende ni de la temperatura ni de la presión. Y es por eso que garantizamos que nada, ningún proceso geológico puede perturbar ese decaimiento, puede perturbar esa relación entre el isótopo, entre el átomo padre y el átomo hijo. Entonces, cada isótopo desintegrándose lo ha hecho a una velocidad fija desde la creación de la roca. Eso es lo que se supone que se garantiza aquí y por eso podemos utilizar este método para la datación absoluta. La datación absoluta lo que nos da es un número en este caso, ¿no? Antes habíamos visto datación relativa, que lo que hacía era tratar de organizar eventos sin saber exactamente qué edad tenía cada evento, pero sí sabiendo cuál iba antes y cuál iba después. Aquí sí vamos a dar un número para cada roca. Los productos de la descomposición se han estado acumulando a una velocidad equivalente. Es decir, estamos hablando aquí de ya del isótopo hijo. Así como el padre empieza, digamos, a desaparecer, a cambiar, pues el hijo empieza también a almacenarse en el mismo material, en la misma roca, aquí mismo. Sí, aquí encontramos el isótopo padre y el hijo ahí. La relación entre ellos dos es lo que me va a ayudar a mí a darle una edad a la roca. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de periodos de semidesintegración. Esos periodos de semidesintegración es el tiempo que va a demorar, por ejemplo, aquí una muestra en donde el 100% de los átomos son isótopos padres, o sea, isótopos estables iniciales, y el tiempo que va a demorar esos isótopos en que la mitad de ellos sean isótopos hijos, o sea, isótopos producto, y la mitad pues sean isótopos padre, eso va a ser un periodo de semidesintegración. El segundo periodo de semidesintegración va a ser cuando ahora digamos que aquí habían 100, aquí hay 50. Cuando de esos 50 isótopos padre, ahora tenga solo 25 isótopos padre y los otros 25 se vuelvan también isótopos hijo. ¿Sí? Aquí lo pueden ver. Entonces, eso se va a llamar nuevamente un periodo de semidesintegración. ¿Sí? Y aquí nuevamente, esos padres que quedaron, que la mitad se vuelvan hijos, que sería este escenario, nuevamente, eso sería un periodo de semidesintegración. Casualmente, para que 50 átomos padres se vuelvan hijos, el tiempo que demora en que ocurra ese proceso es el mismo tiempo en que 25, en que de esos 50 se vuelvan 25 más isótopos hijo, y que de esos 25 isótopos hijos se vuelvan la mitad, digamos 13 para redondearlo, que se vuelvan 13 más isótopos hijo. ¿Sí? Y entonces cada vez que voy perdiendo la mitad y la mitad y la mitad y la mitad de los átomos de los isótopos padre, va a ser un periodo de semidesintegración y no importa la cantidad de isótopos padre que yo tenga, siempre va a demorar el mismo periodo de tiempo. ¿Sí? Eso es una constante para cada elemento, para cada isótopo. Es una constante para cada isótopo. Entonces, nuevamente aquí es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los núcleos de una muestra. El periodo de semidesintegración es una forma de expresar la velocidad de desintegración. Si se conoce el periodo de semidesintegración y se puede medir la proporción entre isótopos padre e hijo, se puede calcular la edad de la muestra. En términos sencillos, es una ecuación algo así planteada, donde tenemos que el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los núcleos de una muestra. El periodo de semidesintegración es una forma de expresar la velocidad. Bueno, ya lo teníamos. Entonces lo que tenemos es la variación en el tiempo de una cantidad inicial. Esa A, vamos a decir que digamos es la cantidad de isótopos padre. Entonces, ¿cómo cambia esa cantidad de isótopos padre en el tiempo? Va a ser igual a
la cantidad de isótopos padre que yo tenga inicialmente por una constante, cualquiera. Si, bueno, estos son condiciones iniciales de un problema, entonces yo digo que la cantidad inicial de isótopos padre en el tiempo cero va a ser igual pues a una cantidad inicial. En el tiempo cero va a tener una cantidad inicial de isótopos padre. Cuando Profe, una reemplazo esta, pregunta. ¿sí? ¿Esa constante está ligada al elemento que se esté S- estudiando? Sí, sí, exacto, sí, está ligada al elemento que estoy estudiando. Entonces, cuando yo resuelvo esta ecuación, voy a obtener algo de este tipo, donde a partir de, bueno, si yo conozco, aquí puedo, por ejemplo, si quisiera conocer el tiempo de la roca, pues lo despejo y voy a ver que voy a tener una relación entre isótopos iniciales, cantidad de isótopos iniciales y una cantidad de isótopos finales, que sería esta. Nuevamente les digo, cuando despejo T, que pues es, lo que estamos asumiendo es que queremos conocer el tiempo de alguna manera. En esta ecuación podemos despejar T y ya me va a quedar todo en términos de qué, de cuánto tenía inicialmente de isótopos padre, cuánto hay en un tiempo T, este E, pues que es el número de Euler normal, y esta K, que esta K es el periodo de semidesintegración de ese isótopo, ¿sí? Al final de esta presentación, cuando la adjunte, ya que hoy la terminamos, hoy la subo, van a encontrar un link donde hay un ejercicio pequeño, o varios, no, realmente son como 3 ejercicios pequeños, donde a partir de los datos que nos proporcionan unos datos y a partir de esos datos podremos llegar a la edad de una roca. Entonces, para que por favor lo revisen, ese es el anexo 1 de la clase. Este tipo de cosas realmente es para que lo conozcan. No voy a preguntar, pues digamos, pueden haber ejercicios complicados utilizando esta ecuación, complicados en términos de entender qué es lo que están diciendo en un enunciado para que pueda uno reemplazarlo aquí. O si quieren, o bueno, partiendo de aquí, de esta ecuación diferencial, dan otras condiciones iniciales, entonces ya, si cambio las condiciones iniciales, entonces pues ya la ecuación no sería estrictamente esta, sino cambiaría un poquito. Pero no, es para que lo revisen nada más. Lo único que quiero que vean es que si yo conozco el periodo de semidesintegración de un elemento y conozco la relación entre el isótopo padre y los isótopos que se generan, entonces ya puedo determinar la edad de una roca, porque ya pues ya tendría todo, ya conocería todo excepto el tiempo, y el tiempo pues justamente es la variable que quiero conocer, que sería, por aquí lo tienen, cuando lo adjunte la clase, entonces podrán acceder a eso. Entonces vamos a pasar Profesor, una ya, pregunta. dígame. Volviendo a la ecuación anterior, o pues sí, algo a la diapositiva 31, por favor. La La anterior a esta, 31, es esta. así. O sea, uno asume que los estratos de cenizas, la concentración en el momento que se sedimentó fue 100%, o sea, solo habían isótopos padres, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, en este caso, bueno, ya que lo menciona, ese tipo de rocas es como las cenizas volcánicas, se llaman volcanosedimentarias, porque pueden, pueden experimentar procesos sedimentarios y procesos ígneos también. No, sí, tienes razón, sí, podemos hablar de sedimentación en ese caso. Vale, es que así me lo imaginé, pero la pregunta va un poco ligada a que cuando se depositan esas cenizas, uno asume que toda la concentración está dada por isótopos inestables, por decirlo así, los padres. O sea, en esa deposición uno podría pensar también que habría como también una concentración de átomos que están normalcitos, ¿no? O sea, uno lo que hace es que a partir de la concentración, cuando uno muestra, hacer el retroceso hasta que tendría una concentración total de solo los otros, ¿verdad? Así sería la datación. A ver, por acá. Trato de dibujar. Sí, claro, digamos tenemos una roca, a ver si, discúlpenme, yo rayo por acá, a ver si puedo, bueno, tenemos una roca por acá. Y esa roca pues está compuesta de muchos elementos. No todos tienen que ser inestables. Pero yo voy a utilizar uno y digamos que aquí tenemos un isótopo de uranio. Digamos que es el isótopo de uranio 238. Bueno, es el 238. El resto de elementos podrían ser estables. Pero yo sé que aquí hay uranio, entonces es el que voy a utilizar. Yo conozco cuál es el elemento inicial y conozco a qué decae
ese elemento, que sería, bueno, plomo, ¿cierto? Claramente hay una cosa que yo tengo que garantizar acá, y es que yo no tenga otras fuentes de este elemento hijo, ¿sí? Porque puede que la roca de por sí ya trajera ese elemento. Yo tengo que tener muy bien controlado eso, para garantizar que todo el plomo al que yo estoy suponiendo que decae el uranio, que todo ese plomo tiene como origen isótopos de uranio. Cuando yo ya garantizo eso y yo mido la cantidad que tengo aquí de uranio y la cantidad aquí que tengo de plomo, entonces, claro, ya puedo devolverme a cuál es la cantidad inicial de uranio que tenía. Y ya tendría la cantidad inicial, tendría la relación entre el isótopo padre y el isótopo hijo, y yo ya conocería cuál es la constante de decaimiento de ese uranio 238. Por lo tanto, ya podría calcular una edad para la roca. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, entonces vamos por la otra presentación. Aquí está. Ponemos unos minuticos por acá. 2 minutos. Bueno, listo. Entonces empecemos ya con el otro tema. Con eso de decaimiento de datación absoluta terminamos la parte introductoria del curso. Y ahorita vamos a ver un poco de la evolución temprana de la Tierra. Ya habían hablado de eso un poco con Daniel, pero tenemos que retomarlo. ¿Por qué? Porque digamos que una consecuencia, la estructura de la Tierra en capas es una consecuencia de la evolución de la Tierra, ¿sí? Por eso tenemos que retomarlo. Entonces vamos a ver este videíto, 10 minutos, donde si quieren en su cuaderno pueden tomar cualquier tipo de dato del que hablen aquí en el video, que les parezca interesante o que les parezca discutible, posiblemente hayan cosas mal, para que lo discutamos 5 minuticos después del video o 10 minuticos después del video. Pero quiero que estas cosas queden claras, o bueno, que tengamos la misma idea todos, ¿sí? Porque realmente pues esto de lo que habla el video ya se sale de la geología, esto ya es más astronómico, ¿sí? Pero pues digamos que tenemos que tenerlo en cuenta para ser coherentes con lo que vamos a decir de la Tierra a partir de cómo se formó la Tierra. Entonces, por favor, también díganme si escuchan bien el video cuando ponga a reproducir.
No, no se escucha bien. Por lo No, menos yo no ok. escucho bien. Se escucha No, no se mal. escuchan. Escucho muy No se pasito. oye. Sí, tienen razón. Voy a enviarles el link y ustedes lo ven, listo. No, nene. No pasa. Espérate. Quieto, quieto. Bueno, ¿qué les pareció el video? Personalmente creo que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, la relación que tienen los elementos radiactivos con el calor interno de la Tierra, ¿sí? Yo no recuerdo muy bien la verdad, pero hubo un científico que trató de calcular la edad de la Tierra a partir de su enfriamiento, de la temperatura actual, y asumiendo pues que en el inicio tenía una temperatura X. Esa persona se equivocó porque en sus cálculos no tuvo en cuenta que los elementos radiactivos también generan calor, ¿sí? Entonces, pues a él le dio una edad mucho más joven de lo que se esperaría, ya que pues los elementos radiactivos cuando en el decaimiento, pues también generan calor. De todo el enfriamiento, no sé si lo sabían, pero sí, exactamente, Lord Kelvin. No sé si lo sabían, pero la Tierra se está enfriando continuamente. Hay algo denominado flujo de calor que tiene que ver con, pues justamente la pérdida de calor en la superficie de la Tierra. La mayoría de esa pérdida de calor que uno puede medir en la superficie de la Tierra se debe a decaimiento radiactivo, a elementos que están decayendo y que de los que está compuesto, de los que está enriquecidos la corteza. Entonces, como el 80% del calor que se pierde es a partir de esto, de generación de calor o de calor generado por radiactividad. Y el otro 20 realmente sí es enfriamiento del centro de la Tierra. Sí, entonces es un proceso muy lento, pero que ocurre continuamente. Aquí también quería tocar un poquito de lo que habíamos hablado sobre uniformismo y decíamos que los eventos o los procesos geológicos han ocurrido, los que ocurren hoy han ocurrido siempre, pero a diferente velocidad, en diferentes proporciones, con diferente importancia, ¿sí? ¿Por qué lo traigo a colación en este momento? Porque la pérdida de calor de la Tierra genera, por ejemplo, que el manto, lo veremos hoy, o no mentiras, creo que no alcanzamos mañana, que el manto se mueva cada vez más lento, porque, bueno, en el manto ocurren algo que se denomina celdas de convección, el manto fluye, a pesar de que en el tiempo humano podría tratarse como un sólido, en tiempo geológico se puede tratar como un líquido y él fluye. Entonces, se mueve y el movimiento de un líquido pues está sujeto a la viscosidad, ¿cierto? Cada vez entre más viscoso sea un líquido, más como pegajoso, no sé cómo, a ver, como grasa, sí, como grasa de la moto, por ejemplo, eso es muy viscoso. Menos viscoso, pues el agua no es viscoso tanto, no sé. Pero en cuanto a viscosidad, en cuanto a comparación, pues es más viscoso algo así como una grasa, ¿sí? Entonces, claro, si yo cojo esa grasa y la caliento, cada vez va a ser más fácil moverla. Eso es lo que le pasa más o menos al manto. Entre más caliente, era más fácil de mover y ese flujo que tiene, esa manera de fluir, cada vez era más rápida.
Con el enfriamiento, ese flujo, ese movimiento del manto cada vez va siendo más lento y eso impacta directamente la superficie de la Tierra porque los procesos como el desarrollo de relieves, por ejemplo, están muy relacionados con la velocidad a la que fluya el manto. Sí, entonces antes lo hacía más rápido, por lo tanto antes los procesos de movimientos de continentes y ese tipo de cosas y de generación de corteza y destrucción era más rápida que ahora, porque antes el manto estaba más caliente y se podía mover más rápido. Entonces eso tiene que ver con el uniformismo en sentido de que no es un proceso que ocurría antes y que ahora no, sino es un proceso que ocurre hoy, pero que antes lo hacía con otra velocidad, tenía otra importancia. ¿Sí? Bueno, eso lo tenía preparado para aquí, pero bueno, ya quedémonos con lo que trabajamos al inicio de clase para seguir hablando mañana. ¿Alguien quiere hacer algún comentario acerca del video? Para no dejarlos como con las palabras ahí, si quieren participar. Profe, aparte de esa teoría que dice que el agua llegó por cometas, ¿hay alguna otra explicación en la que se argumente si el agua se pudo haber generado en la Tierra misma? Sí, recuerde que la roca más antigua, perdón, el zircón, que es el mineral más antiguo, el que hablaban con Daniel, es un zircón detrítico. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que ese zircón solo puede existir si en el ambiente donde él estaba, en el ambiente sedimentario donde él estaba, donde se depositó, había agua. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que el agua en la Tierra está por lo menos hace 3.800, 4.000 millones de años, es decir, la Tierra, recordemos que tiene una edad de 4.500, por lo tanto el agua fue muy rápida. ¿Sí? El agua estuvo casi que con el inicio de la Tierra. Antes de conocer esos datos, por ejemplo, de ese zircón, pues teníamos mucho tiempo para poder, digamos, maniobrar en cuanto a cuándo aparece el agua, porque no teníamos ninguna evidencia de que hubiera sido tan antigua. Y lo que se creía es que el agua venía de la tierra misma, del material fundido, que pues se expulsó a la atmósfera como gas, pero a partir del magma, ¿sí? Es decir, que el agua estaba metida dentro del magma y que a partir de enfriamiento y de segregación de ese gas, de separación del gas del líquido, entonces pues se fue enriqueciendo, digamos, la superficie de la Tierra con agua. Pero con la aparición de ese zircón detrítico, pues entonces lo que hubo que hacer fue proponer una nueva teoría que explicara por qué, de alguna manera, que nos dejara disponible el agua desde mucho más temprano en la vida de la Tierra. Y por eso es que se propone la idea de un choque de meteoritos y que ellos vienen, como se ha mostrado actualmente en varios estudios, ellos tienen agua, tienen un enriquecimiento en agua. Sin embargo, pues no sería descabellado pensar que el agua justamente vendría, o incluso podría tener las dos fuentes, ¿no? Podría tener como fuente los meteoritos como tal y también la expulsión de gases del magma. Profe, yo he escuchado o sea, que se clasifican los planetas entre rocosos y gaseosos. ¿Esos gaseosos hace referencia a que carecen un poco de roca o que las capas atmosféricas son mucho mayores en comparación al sistema Tierra? Bueno, yo la verdad es que no entiendo mucho del tema, pero lo que sé es que carecen de roca. Sí. Bueno, lo que pasa es que carecer de roca es algo muy, muy difícil de definir porque el hielo es una roca, ¿sí? Entonces, si yo tengo una cantidad de gases en esos planetas y pues a las presiones del núcleo, por ejemplo, de Urano, de Neptuno, si yo tengo gases a las presiones en el núcleo, con las temperaturas que se manejan ahí, pues no sería descabellado pensar que alguno de esos gases
sí, alguno de esos gases en las condiciones de temperatura y presión del núcleo podrían ser sólidos. En ese caso, eso sería una roca, ¿sí? Entonces, no es la roca que conocemos, podríamos decirlo de esa manera. No, carecen de silicatos, de rocas silicatadas, ¿sí? Y, bueno, de rocas, de casi que todo el grupo de rocas que nos conocemos nosotros en la superficie terrestre, y si nosotros asumimos que esas partes de los planetas exteriores están empobrecidas en hierro, en todo ese tipo de elementos, y que solo tuvieran gases, pero pues igual esos gases a presiones y temperaturas adecuadas pueden volverse sólidos y desde ese punto de vista puedan considerarse como rocas. Entonces, pues no es las rocas que tenemos acá, pero sí podrían tener un núcleo sólido. Bueno, entonces veíamos cómo, por ejemplo, los impactos de meteoritos y el decaimiento radiactivo generaron o podían haber generado que gran parte de la superficie y hasta gran profundidad, todo el material estuviera fundido en la superficie de la Tierra. Asimismo, de ese fundido se empiezan a expulsar gases que harían parte de la atmósfera primitiva, gases como CO2, como monóxido de carbono, como CH4, ¿sí? Que claramente para nuestras condiciones de vida, pues estos serían gases tóxicos y nosotros no podríamos vivir con una atmósfera de ese tipo. Pero, recalco, es la atmósfera primitiva, es la primera atmósfera como se cree que estaba compuesta. Tenemos entonces una teoría de océanos de magma. ¿Para explicar qué? Para explicar, por ejemplo, por qué el núcleo de la Tierra está enriquecido en hierro y en níquel. Una de las teorías nos dicen que a partir de este océano de magma se empezaron a generar por aquí unas goticas de hierro y con la densidad empezaron a caer, a irse al fondo, mientras el material menos denso pues se iba a superficie. Entonces empezaron a acumular aquí, vemos como una especie de piscina. Esto es líquido nuevamente, aquí ven, aquí tenemos el líquido del silicato, por aquí líquido, por aquí sólido. Luego, cuando tenemos aquí esta especie de piscina de metal, entonces empiezan a generar una especie de gotas gigantes, aquí lo denominan diapiros, una especie de gotas gigantes que nuevamente por densidad empiezan a moverse hacia el núcleo, haciendo que en el centro, donde tenemos la mayor gravedad, sí, digamos, esa es la idea, donde tenemos la mayor gravedad, pues tenemos concentrados los minerales más pesados o los elementos más pesados. Y obviamente, pues para poder generar espacio en el núcleo, para alojar estos minerales o estos elementos pesados, pues tenemos que sacar los que son livianos. Por lo tanto, la parte central del planeta estaría enriquecida en esos elementos pesados y la parte superficial en elementos más livianos. Y esto es digamos que es un cambio gradual, ¿no? Desde lo más pesado que tenemos en el núcleo, vamos volviendo los elementos cada vez más livianos, más livianos, más livianos, más livianos, hasta que los más livianos de todos los encontramos en la parte superficial del planeta. Sin embargo, esta no es la única teoría. Y hay una teoría por aquí. Bueno, no, mentiras. Yo tengo el paper y se los voy a subir al Classroom para quien lo quiera leer. Es un paper muy viejito, es del 70, pero es muy interesante porque tiene cosas que pues también llaman la atención. En sentido de que los silicatos, como tal, si los pensamos como rocas, pues son unas rocas que tienen un comportamiento frágil, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a hablar de esos primeros planetésimos, ¿sí? Que se generaron con choques de partículas, ¿cierto? Entonces, claro, yo digo, bueno, una partícula pequeña, no sé qué tamaño, pero bueno, digamos pequeña a escala de, si tenemos en cuenta el tamaño del planeta, esto podría ser pequeño, digamos una montaña o algo más pequeño que una montaña fuese pequeño. Entonces, ¿cómo a partir de la gravedad de esos cuerpos pequeños yo empiezo a pegarlos? ¿Sí? Por el comportamiento frágil de esto, lo que uno espera es que cuando choquen, pues se destruyan y los pedazos pues salgan expulsados en vez de unirse.
Entonces, pues esto es algo que no se puede manejar muy bien desde ese punto de vista. Y lo que vi en ese artículo fue que hay otra teoría donde dicen que los primeros materiales que se empezaron a concentrar de esa manera, pues justamente fueron los metales. ¿Por qué? Porque los metales tienen la propiedad de que absorben el impacto y pueden quedar pegados, ¿sí? Yo cojo un metal y lo lanzo por aquí, y cojo un metal y lo lanzo por aquí. Lo que hacen ellos es deformarse, pero sí pueden de alguna manera quedar unidos con el impacto. ¿Sí? Recordemos que esto está a unas temperaturas en donde posiblemente el metal se pueda comportar como una plastilina o algo muy parecido. Entonces, cuando chocan, se pueden unir. Cosa que no pasa muy bien con los silicatos, porque como les digo, son frágiles. En cambio, pues el metal es, podrías decir, un comportamiento plástico dúctil y podría generarse ese tipo de aglomeraciones metálicas, ¿sí? Que ya después de cierto tamaño ya podrían tener una gravedad, una fuerza de gravedad necesaria, bueno, para que ahí sí otros silicatos ya con ese comportamiento frágil puedan empezar aquí a pegarse, pero al primer núcleo que debería ser de un material plástico que permitiera que, pues que los primeros choques no generaran rupturas, sino que realmente se generara algún tipo de aglomeración. Sí, pero pues esa es otra teoría y explicaría por qué también el núcleo es enriquecido en hierro, y es justamente por eso. Una de varias teorías realmente, también esta. Normalmente lo que uno encuentra es la que se propone aquí, como unas bolsitas de hierro que van bajando al núcleo por densidad. Por aquí había otra teoría que hablaba de percolación, es decir, que pone en duda que esta parte hubiese estado hasta gran profundidad fundido, y lo que dice es no, el fundido pudo haber sido el metal y se pudo haber movido, digamos aquí están los granitos de una roca, se pudo haber movido justamente por estos poros de la roca, ¿sí? Y empezar a bajar. No habría necesidad de que tuviéramos aquí un océano de magma, sino que sí, hasta cierta parte estaba ya solidificado o tenía un comportamiento casi sólido o tenía alta viscosidad, pues el hierro también habría podido pasar sin ningún problema. Y asumiendo ese comportamiento de percolación, en la formación del núcleo pudo haber tardado menos de 10 millones de años, que es muy rápido en términos geológicos. La corteza continental, como vieron ahí, pues se propone que apareció de una manera gradual en algún lado. Sí, en algún lado, no se sabe dónde, no se sabe cuál fue el contexto, que se tienen ideas, como veremos después, pues cuál es la idea de un contexto tectónico donde se genera corteza continental, pues eso lo conocemos. No conocemos es cómo fue este primer proceso y después veremos por qué. Porque no es tan fácil. En este momento se puede generar porque ya hay unas condiciones dadas para que se genere corteza continental, pero en ese caso no había corteza continental. Hoy necesitamos corteza continental para que se genere corteza continental, ¿sí? Algo así de ese estilo. Pero en ese momento, pues tuvo que ocurrir algún mecanismo inicial que diera paso a la generación de la corteza continental. Ya la oceánica existía, pues, justamente por el enfriamiento del magma, pues se da ya paso a la corteza oceánica. Es la continental la que tiene un poquito de dificultad para explicarse. Entonces apareció de alguna manera en algún lugar hace aproximadamente 4.000 millones de años. Entonces veremos dos maneras de estudiar la estructura de la Tierra. Y la primera es a partir de su composición, a partir de la composición de la Tierra. Borramos por acá. Entonces vamos a ver solo la parte izquierda de este dibujo por ahora, donde tenemos una división clara entre núcleo, manto y corteza. Entonces empecemos por hablar de la corteza y vamos a hablar desde lo más superficial hacia profundidad. La corteza es una capa rocosa muy delgada y superficial. Es una capa rocosa delgada y superficial y se divide, como hablábamos, en corteza oceánica
¿sí? Es la que hace parte de los océanos, y la corteza continental, que es donde nosotros vivimos. Claramente esas cortezas tienen una diferente composición. En términos, hablemos de roca por ahora, para que sea tal vez un poco más fácil. La corteza oceánica se compone principalmente de rocas, perdón, hablemos primero de la corteza continental. Se compone de rocas de composición granítica o granodiorítica. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que está enriquecida en minerales félsicos, que son silicatos, eso lo verán en la clase de minerales y rocas, pero que esos minerales félsicos se refieren específicamente a feldespatos, cuarzo, muscovita, plagioclasa, que son minerales que están enriquecidos en silicio, en oxígeno, en aluminio, en potasio. En términos generales son elementos livianos y por eso están en la parte superficial. Nuevamente les repito, esto es una composición, no es que la corteza esté hecha de granodiorita. La granodiorita es una roca ígnea que después veremos. No, lo que quiero decir es que tiene una composición muy parecida a esta roca, es decir, que la corteza continental está enriquecida en silicio, aluminio, oxígeno y potasio. Tiene otros elementos, claramente, pero está enriquecido en estos. Por lo tanto, al estar enriquecido en estos, se parece mucho a una roca como estas. La corteza continental es mucho más gruesa, en términos generales, si lo ven en este dibujo, es mucho más gruesa la corteza continental que la corteza oceánica. La corteza oceánica podríamos estar hablando que varía entre unos 3 a unos 6, 7 kilómetros de espesor, mientras la corteza continental en promedio por aquí, ¿sí? Que es donde no tenemos este tipo de accidentes ni este tipo de relieves, en promedio tiene 35 kilómetros, pero en las zonas de relieves altos, las zonas así deformadas como la que vemos aquí, puede tener espesores hasta de 70 kilómetros, ¿sí? Es decir, muy espeso. Ya habíamos hablado entonces de corteza continental, ahora veamos un poco de la corteza oceánica. La corteza oceánica está enriquecida en este tipo de roca o en la composición de esta roca. Normalmente hablamos que la corteza oceánica tiene una composición basáltica, porque se parece mucho a esta roca que tenemos aquí, que justamente la encontramos en la corteza oceánica, se llama un basalto. Está compuesta principalmente de minerales máficos, y veamos aquí que significa hierro y magnesio, a eso hace alusión este máfico. También son silicatos. Está enriquecida principalmente en plagioclasa como minerales, plagioclasa, olivino y piroxenos. Eso lo que quiere decir es que los elementos en los que está enriquecida esa corteza oceánica es magnesio, hierro y silicio. Entonces ya nos damos cuenta que hay una diferenciación en cuanto a la composición entre la corteza continental, que tiene silicio, oxígeno, aluminio, potasio, y la corteza oceánica, que tiene magnesio, hierro y silicio principalmente. Bajamos un poco más y nos damos cuenta que pues llegamos ya al manto, que tiene un radio, si hablamos en términos de esferas, y si tomamos en cuenta que esto pues puede ser visto como una esfera, vemos que el manto tiene un radio de, bueno, o tiene un espesor de 2.900 kilómetros y que va pues desde la corteza hasta el núcleo, ¿sí? El manto pues es más del 80% en volumen de la Tierra, en volumen. El límite entre la corteza y manto representa un cambio composicional que después veremos que se denomina mojo, es una discontinuidad que veremos la próxima clase. En la parte superior del manto podemos dividir el manto en manto superior y manto inferior, ya que también tiene que ver aquí un cambio composicional. El manto superior está enriquecido en este tipo de rocas que se denominan peridotitas, unas rocas muy lindas, que también están enriquecidas en minerales máficos, pero otro tipo de minerales, no como los anteriores. En este caso, por ejemplo, o bueno, si se dan cuenta aquí, pero predomina la plagioclasa, pero en este tipo de roca lo que predomina es el olivino, que es este mineralcito verde que vemos aquí. Realmente esto es muy descriptivo, yo no espero que se aprendan el nombre del mineral, ni mucho menos. O la composición, ¿sí? Sino que es realmente para que vean tantas cosas que se pueden estudiar de la Tierra y que hacen de la geología algo cada vez más complejo. Entonces,
Olivinos y piroxenos, que en términos generales hablamos de elementos como magnesio, hierro y calcio. Sigue siendo un silicato. Sí, sí, seguimos teniendo silicatos en el manto superior. Sin embargo, cuando pasamos al manto inferior, ya no tenemos silicatos, o el mineral predominante allí ya no es un silicato, sino que es algo denominado una, perdón, aquí se me olvidó cambiar el nombre, es una perovskita, ya lo escribo por acá. Este mineral se denomina perovskita. Por aquí encima. Perdón, o sea, esa sería la parte inferior del manto entonces, ¿sí? Manto inferior, sí. Sí, tienes razón, no lo había mirado. Sí, esto también es manto inferior. Y ese manto inferior, no, aquí sí la embarré, no se ve. Está enriquecido en un mineral denominado perovskita. No es el único mineral que está ahí, pero es uno de ellos, ¿sí? Lo importante es que ya no es un silicato, es un trióxido de titanio y calcio, y pues claramente pues los elementos que lo componen, titanio, calcio y oxígeno. Perovskita. Bueno, ahora el núcleo, si se dan cuenta, tiene un radio de 3.486 kilómetros. Bueno, se cree que es una aleación entre hierro y níquel, y bueno, elementos, unas trazas o una cantidad mínima de oxígeno, de silicio y de azufre en cantidades menores. La presión en el núcleo es millones de veces la presión atmosférica. Bueno, y aquí nos surge una pregunta. El núcleo es sólido, ¿sí? ¿Por qué es sólido? Tenemos aquí la temperatura del núcleo se calcula en 6.700 grados Celsius aproximadamente, pero la temperatura de fusión del hierro es 1.538 grados Celsius. ¿Por qué creen entonces que el núcleo estaría en estado sólido si a la temperatura que vemos pues ya debería estar fundido? Por la presión que dice arriba, ¿no? Que dice que son millones de veces la presión atmosférica, o sea, es una presión supremamente alta que no permite que esté en un estado de agregación, o pues como en un estado así como líquido y más fluido. Creería, ¿no? Entonces tendría que ver con la presión. Sí. Hay que tener en cuenta en este caso que el cambio de estado de una sustancia no depende solo de la temperatura. Es decir, el cambio de agua en estado líquido a estado sólido no depende solo de la temperatura, sino también de la presión. ¿Sí? A una misma temperatura, si yo varío la presión, puedo hacer que un material tenga esté en varios estados. ¿Sí? Por aquí podríamos poner una consultica corta que averigüen un poquito de los puntos triples. Puntos triples. Eso lo van a encontrar en algo denominado diagramas de fase. Sí, échenle una mirada para que entiendan un poquito mejor cómo es que con la misma temperatura yo puedo tener un material como sólido, como líquido, como gaseoso, ¿sí? Para que vean que no, los estados de la materia no solo dependen de la temperatura, sino también de la presión. Cualquier pregunta, con mucho gusto. No sé si les había dicho, pero ustedes pueden hacer preguntas en Classroom, ¿sí? Eso no está limitado a que solo yo publique o que Daniel publique. Si ustedes tienen preguntas, en este momento pues yo no he creado el grupo de WhatsApp, pero pues ya que ese es nuestro canal de comunicación más rápido, pues ahí tienen toda la libertad de si alguien quiere hacer un post de preguntas y en los comentarios las otras personas hacen preguntas que tengan relacionadas con la clase, conceptos que no les hayan quedado claros. Sí, a veces la clase sé que no es no tenemos el tiempo suficiente como para que todos entiendan, pero pues eso tampoco nos va a limitar a que, pues, digamos, esto no nos va a limitar el tiempo o 2 horas de clase, 4 horas de clases semanales para que ustedes entiendan. Yo puedo divinamente tomar más tiempo, por ejemplo, en fin de semana y responder preguntas con muchísimo gusto. Si quisieran tal vez que les explicara algo nuevamente con
con un Meet o vernos en Zoom, como sea, con mucho gusto sacamos tiempo y podemos aclarar dudas, sea conmigo, sea con Daniel. Yo sé que también él está dispuesto a colaborarles en todo lo que se pueda. Entonces, sí, es justamente por la presión tan alta que hay aquí. Entonces, la pregunta que surge aquí sería, entonces, el núcleo es sólido, pero la temperatura de fusión del hierro ya se superó. ¿Se alcanzó o no se alcanzó el punto de fusión aquí en el núcleo? ¿Ustedes qué creen? No, porque eso está, como ya lo habíamos dicho, ligado a la presión. Digamos, pues nosotros acá en la superficie establecemos ciertas condiciones de, digamos, el agua ebulle a 100, a 100 grados Celsius, pero eso no es tan cierto. Eso sucede es cuando está a una atmósfera de presión. Pero digamos, aquí en Bogotá yo tenía entendido que eso hierve como a 90 y pucha, algo así, 92. porque la presión atmosférica es menor que la que está a nivel del mar. O sea, en los diagramas de fase uno puede ver eso. Entonces, por ejemplo, hay unos puntos del agua, por ejemplo, tomando el ejemplo del agua, en la que también puede ser líquido y gaseosa, no, es el punto triple. Entonces, siendo una presión muy, pero muy grande en el núcleo de la Tierra, a pesar de que relativamente se alcanza el punto de fusión del hierro, la presión lo mantiene sólido. Exactamente. Lo que pasa es que, ¿por qué hago esta pregunta? En parciales de semestres pasados he hecho la pregunta aquí de por qué el núcleo es sólido, por ejemplo, y habían respuestas como que ya había alcanzado el punto de fusión, pero entonces por presión entonces no podía ser líquido. No, en este caso estrictamente no se ha alcanzado el punto de fusión, no se ha alcanzado, porque el punto de fusión no depende sobre la temperatura, también depende de la presión. Entonces, en este caso, no es que se haya alcanzado, pero que el núcleo no se puede comportar de cierta manera, no. No se ha alcanzado el punto de fusión. Eso tiene que quedar claro. Sí, es bien interesante porque como a uno le gusta es que le expliquen las cosas cuando uno las entiende, cuando uno las ha vivido. Sí, es más fácil entender ese tipo de ejemplo del agua. Si estuviéramos en la costa, allá tenemos una columna de atmósfera sobre nosotros mucho más ancha que la que tenemos aquí en los Andes. Sí, entonces allá en la costa tenemos mayor presión y el agua a esas condiciones ebulle a 100 grados Celsius. Sin embargo, cuando venimos aquí a Bogotá o cuando vamos, por ejemplo, a un páramo, ya tenemos menos carga sobre nosotros de la atmósfera, la columna de atmósfera es mucho menor, por lo tanto la presión disminuye y en ese caso el paso de líquido a gaseoso se hace a una menor temperatura. Sí, eso está muy bien. A ver, sigamos. Profe, una ¿Sí? pregunta, o sea, no sé, puede que esté errado, porque yo juré, o sea, yo creía, o sea, entonces finalmente el núcleo es líquido, ¿sí? Bueno, perdón, sí, el núcleo interno, es que sí, esta parte es de composicional. El núcleo interno efectivamente es sólido y el núcleo externo se cree que es líquido. Sí, esa es una aclaración, pero ahorita la veremos, bueno, ya mañana, con el comportamiento mecánico, la división de la Tierra en capas a partir del comportamiento mecánico. Pero sí, tiene toda la razón, el núcleo interno es sólido, es el que se cree sólido, y el núcleo externo es el que se cree líquido. Mañana veremos las evidencias por las que se cree eso, ¿sí? Que no simplemente es que creamos que hay presión y temperatura, sino que hay unas evidencias sismológicas que también apuntan a que eso debe ser así. Para terminar esto, antes de irme de esta diapositiva, vemos que cuando estudiábamos hace tiempo esta parte de la Tierra, a las capas de la Tierra, desde el punto de vista composicional, también les ponían nombres como NIFE, CIMA o CIAL. Esos nombres tienen que ver con los elementos en los que están enriquecidos cada una de esas capas. El núcleo se denominaba NIFE, pues porque era níquel y hierro, por eso se llamaba de esa manera. CIMA, al manto, porque está enriquecida en magnesio y en silicio. Y a la corteza se le denominaba CIAL, porque estaba enriquecida en silicio
y aluminio, pero pues digamos que lo que quiere decirnos el nombre es que está enriquecida en silicatos livianos, más que solo que esté enriquecida en aluminio, ¿sí? Pero pues hay libros que tratan eso y a mí me parece muy útil, ¿sí? Porque nos habla ya de cuestiones composicionales y ya podemos tener una idea de qué es lo que predomina en cada una de las capas. Bueno, en cuanto a la composición, desde el punto de vista mecánico, el comportamiento mecánico, pues yo creo que ya lo veremos mañana, que es ya la parte derecha del diagrama, y de ahí es de donde se deriva, por ejemplo, la definición de lo que es litósfera, la definición de lo que es astenósfera, y la definición de dos núcleos, núcleo externo y núcleo interno. Definiremos, por ejemplo, cuál es el origen del campo magnético, o lo que se cree, ¿no? Porque eso pues igual también está en debate. Pero normalmente las personas creen que el origen de ese campo magnético está asociado a un tipo de fenómeno y realmente está asociado a otro. Es decir, la gente cree que el campo magnético se genera en un lugar del núcleo y realmente se genera en otro lugar. De eso hablaremos mañana. Listo, entonces muchas gracias por estar en clase. Gracias, hasta mañana. Gracias. Gracias, profesor. Hasta mañana. Gracias, profe. Gracias, hasta mañana. Gracias, Profe, hasta luego. una pregunta. ¿Ya se miró lo de la salida? Bueno, eso es una buena pregunta. La cuestión es que estuve pues